Hola, ayer subí a mi blog atilioborón.com.ar una nota que yo lo atribuí erróneamente a Silvio Rodríguez naturalmente, que él a su vez había enviado a publicar en distintos medios, apareció en México en La Jornada, y la intención que tenía Silvio era compartir una opinión dada por alguien en Cuba, ¿no es cierto? Yo pensé que era su opinión, pero él comparte la opinión de alguien que escribió muy atinadamente sobre por qué se producen esos apagones en Cuba, qué es lo que ha causado este, que es el más grande que se recuerde en mucho tiempo. La intención de Silvio, como la mía, era dar a conocer una argumentación que permitiera entender por qué, ¿no es cierto?, estaban ocurriendo esos apagones, que dieron lugar a una serie de opiniones de parte de los fariseos de este gobierno, de los charlatanes, sinvergüenzas, los energúmenos que tenemos en el gobierno, comenzando por el presidente, ¿verdad?, que es un personaje repugnante desde todo punto de vista, insulta a los muertos, se vanagloria de ser el que va a clavar el último clavo en el cajón de Cristina Fernández. Digo, un personaje absolutamente salido de las cuevas más profundas de las cloacas de la política argentina y que ha llegado a la Casa Rosada. Pero a mí también lo que me llamó la atención fue el fenomenal blindaje mediático que hubo, porque resulta, gente, amiga y amigos que estamos ahora comunicados, es que Ecuador hace más de un mes que está sufriendo de apagones de 12, 14 horas, apagones que pueden llegar a durar días enteros, ¿no es cierto? Estoy leyéndole, por ejemplo, noticias de la CNN en español, poco sospechosa de ser amiga de la Revolución Cubana. Apagones en Ecuador afectan a personas en tratamientos por insuficiencias médicas. Otra noticia de el diario El País, también muy mal, siempre en relación a Cuba, la pelea diaria por sobrevivir a oscuras en Ecuador y el enojo de los empresarios por posibles apagones de 10 horas diarias durante por lo menos 15 días, etcétera, etcétera. Pero esto prácticamente no apareció en la prensa. No sé si ustedes lo vieron, yo traté de verlo, pero realmente no apareció por ningún lado. Entonces, a diferencia de Cuba, Ecuador no puede recibir energía de los países vecinos, porque esto es algo que se... Cuba es una isla, gente, por favor, una isla, está aislada en medio del Mar Caribe, no tiene vecinos que le puedan dar electricidad, como por ejemplo puede ocurrir en Ecuador con la exportación de energía eléctrica desde Colombia y desde Perú, ¿verdad? Cuba, por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna posibilidad, está solita en el medio del mar, depende de sí misma. Ahora, ¿qué pasa? Hay un elemento fundamental en toda la historia para entender esto, el bloqueo. Y nunca vamos a insistir demasiado en el bloqueo, aunque alguna gente en Cuba, algunos intelectuales que están adentro, otros que están afuera, insisten en que, bueno, el gobierno comete errores. Sí, es cierto. No conozco gobierno que no cometa errores. Como politólogo, tengo 60 años de profesión, díganme un gobierno que no haya cometido un error. Y si quieren voy a imitar a Maquiavelo, que siempre ponía el ejemplo del papado, del Vaticano, como un ejemplo, ¿verdad?, de algo que estaba fuera de las leyes humanas y ahí estaba todo bien. Aún ahí se cometen errores, denunciados por el Papa Francisco. ¿Cómo no va a haber errores dentro de Cuba? Pero claro que lo hay en Cuba, como lo hay en todos los países, ¿verdad? Pero sin entender lo del bloqueo, que ha reducido al mínimo la capacidad económica de Cuba, no se puede entender nada, ni el bloqueo, perdón, ni el desabastecimiento, ni la crisis energética. Un país que es sancionado por lo poco que puede exportar, sancionado por los buques que llevan y traen mercancías a los puertos cubanos, sancionado las navieras que traen repuestos necesarios para el sostenimiento de la industria en Cuba o para la renovación de la planta de generación de energía termoeléctrica, ¿no es cierto? Sancionados por traer repuestos de cualquier tipo, fletes extraordinarios que cobran los buques porque se arriesgan a sanciones que los canallas de Washington le imponen también, no solamente a Cuba, sino a quienes comercian con Cuba. Sancionan a bancos, le imponen multas multimillonarias en la época, por ejemplo, de Barack Obama, una deuda, una multa fenomenal al Banco Paribas,
simplemente por haber hecho transacciones económicas con países como Cuba, Irán y algún otro más que está en la lista aquella de supuestos terroristas, ¿verdad?, en la cual infamemente le han incluido a Cuba. Sancionar a los países que abastecen de petróleo a Cuba, los ingresos de Cuba capturados por el régimen este del SWIFT que regula todas las transacciones financieras internacionales, sancionado a los turistas, destruir a la industria turística cubana, ¿verdad?, que de no mediar esa agresión permanente de Estados Unidos, esa obsesión por querer quedarse con Cuba, bueno, realmente el turismo norteamericano masivamente asistiría a Cuba, que tiene unas playas maravillosas, les queda lo más cerca y hay una vieja tradición de relación entre Cuba y Estados Unidos, los estadounidenses, ¿verdad? Nada, eso también está bloqueado. Los europeos que quieren ir a Cuba, que fueron a Cuba, ahora si quieren ir a Estados Unidos tienen que pedir una visa especial, ¿no es cierto? Controles en los aeropuertos, bueno, de todo. La sola resistencia de Cuba, yo digo, es una prueba más de su heroísmo. Y cuando decimos la isla heroica no es una frase suelta, es una isla que ha resistido de una manera extraordinaria porque no cedió pese a ser víctima de la más extensa operación de bloqueo jamás conocida en la historia universal. No hay caso semejante, parecido, ni siquiera remotamente parecido al bloqueo que Cuba ha padecido. Y por lo tanto es importante tener esto en cuenta, es decir, ¿cómo es posible que esa isla no haya cedido a pesar de la ferocidad de un bloqueo que hoy en día es absolutamente integral? Los epígonos de los Estados Unidos, aquellos que los intelectuales sobrados, ¿no es cierto?, como los denuncia Milei, y en este caso tiene razón, el imperio ha ensobrado, pero montones, ensobrado quiere decir que le dieron dinero, montones de intelectuales, periodistas, jueces, opinadores, etcétera, para hablar en contra de Cuba y del socialismo y de las realizaciones de la Revolución Cubana, simplemente con que no la molesten, ¿verdad? Son realizaciones extraordinarias. Todo esto se disimula y dice, no hay un bloqueo en Cuba, lo que hay es un embargo. No, es un bloqueo integral, económico, financiero, comercial, mediático, diplomático, turístico, de todo tipo. Es un bloqueo integral, ejecutado, ahora sí, en nombre de la democracia, los derechos humanos, la sociedad civil, dejando de lado o haciendo caso omiso de que el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Así lo establece la legalidad internacional. Es un crimen de lesa humanidad, perpetrado, además, por el único país que arrojó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades indefensas del Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, constituyendo el mayor acto terrorista de la historia universal. Ese país que mandó a la muerte de una manera fulminante en las 2 bombas a más de 120.000 personas, el mayor acto terrorista, repito, de la historia universal, se cree con derecho a decidir quién está bien, quién está mal, quién es democrático, quién no es democrático, dónde hay derechos humanos que se respetan y dónde no los hay. Ese país es el que está agrediendo a nuestra hermana Cuba y por eso la obligación de todos nosotros es defenderla a capa y espada, contra viento y marea y denunciando estas maniobras criminales del imperialismo norteamericano que pretende someter a Cuba a sus designios. Una vieja aspiración, ya yo he mencionado varias veces, presente en la obra y la carta famosa que John Adams mandara al gobierno norteamericano a poco de lograda la independencia, diciendo que Inglaterra tiene muchas posesiones en el Mar Caribe y que por lo tanto la seguridad de la nueva República de los Estados Unidos, las 13 colonias convertidas en república, va a depender de que nosotros establezcamos nuestra jurisdicción, decía John Adams, sobre la isla de Cuba, la mayor de las Antillas y la puerta de entrada al Mar Caribe. Inglaterra tiene muchas posesiones coloniales en el Caribe, necesitamos que Cuba sea parte de los Estados Unidos. Es una vieja obsesión de más de 2 siglos que ahora adquiere características criminales y horrendas como las que estamos viendo y que es aprovechado por todos los personeros de la derecha, estos opinadores charlatanes sin
sin tregua para decir que esto demuestra el fracaso del socialismo en Cuba. No, esto demuestra la naturaleza criminal del imperialismo norteamericano, que hay que llamar por su nombre, cosa que por supuesto no se hace en la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, nada más que esto. Así que si hablamos de apagones, empecemos haciendo la comparación con lo que ha pasado en Ecuador y después miremos lo del bloqueo y saquemos las consecuencias que sean necesarias.